Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 4 de abril de 2024 y encontrándonos reunidos en el Salón de Pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Sí, con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 26 de marzo de 2024. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 020, diagonal 2023, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de un acuerdo del 19 de abril de 2023 emitido por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El segundo es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 058, diagonal 2023, diagonal 2 romano-F, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo del 31 de agosto de 2023 emitido por la segunda sala unitaria, proyecto en el que se propone revocar para efectos el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación en instancia de suspensión, dictado en el juicio de nulidad 035, diagonal 2023, diagonal 3 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora en contra de un acuerdo del 10 de agosto de 2023 que negó la suspensión de la ejecución solicitada, emitido por la tercera sala unitaria, proyecto en el que se propone declarar sin materia la instancia planteada. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen proyectos programados a discutir. Siguiente punto, número 8, de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto es el número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos primero, segundo, tercer y cuarto del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, procede a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Okay. Le informo que el orden del día convocado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 26 de marzo de 2024, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, procede a tomar votación en forma económica. Sí.
¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados? Respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria previamente referida, así como respecto de la aprobación de su contenido. A Por favor. favor. Le informo que tanto la dispensa de la lectura del acta solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 26 de marzo de 2024, instruyendo al Secretario General de Acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 20/2023/1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo cual procedo a exponer enseguida el sentido del proyecto. Quiero señalar que como antecedente, la parte actora acude a reclamar el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, sin embargo, de bienes diligenciado por la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas. En ese sentido, recayó e impugna el acuerdo del 19 de abril de 2023, a través del cual se desechó la demanda por improcedente, en virtud de que se controvertía el mandamiento de ejecución, un requerimiento de pago y embargo de un procedimiento administrativo de ejecución que no tiene el carácter de definitivo que exige el artículo 4, penúltimo párrafo de la ley orgánica de este tribunal. En ese sentido, esgrime un único agravio y analizaremos 3 argumentos que vienen dentro del mismo. El primero de estos, la recurrente indica que el procedimiento administrativo de ejecución sí es un acto definitivo porque no se embargaron bienes de su propiedad, por lo que no es aplicable la excepción prevista en la jurisprudencia de la segunda sala 18/2009, invocada por el magistrado de la primera sala de este órgano jurisdiccional. En este planteamiento se propone como infundado, en virtud de que ya jurisprudencialmente se ha definido que los actos definitivos a los que se refiere el artículo 4 de la ley orgánica de este tribunal como condición para la procedencia del juicio contencioso, además de los actos que no pueden ser impugnados ante la autoridad que los emite, aquellos que constituyen la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento o los que implican una manifestación aislada que no requiere de un procedimiento previo. Por lo tanto, aunque el procedimiento administrativo de ejecución controvertido por la recurrente, la autoridad no embargó ningún bien de la empresa deudora, por ese motivo no puede considerarse definitivo, porque con esa actuación no se concluyó dicho procedimiento, ni constituye la última voluntad de la autoridad con respecto al cobro del crédito fiscal determinado a su cargo, toda vez que la Dirección de Recaudación demandada tiene expeditas sus facultades para continuar cobrando dicho adeudo, con la única condicionante que no se prescriban sus facultades para hacerlo. El segundo de los argumentos, la recurrente indica que la determinación del magistrado instructor es ilegal porque fue la propia autoridad demandada quien, en el mandamiento de ejecución impugnado, en su demanda señaló que el medio de defensa que resultaba procedente para controvertir dicha actuación era precisamente el juicio contencioso administrativo ante este tribunal. El argumento expuesto en ese sentido también se desestima como infundado, ya que aún y cuando la autoridad demandada, en cumplimiento de la obligación que le impone la Ley de los Derechos del Contribuyente del Estado, precisó en el mandamiento de ejecución impugnado que éste podía ser controvertido en la vía contenciosa, este señalamiento no es suficiente para modificar los supuestos contemplados en la ley orgánica de este tribunal, en los cuales es procedente el juicio ante este tribunal, concretamente en la parte que indica que este tribunal solo pueden impugnarse actos y resoluciones de carácter definitivo. Más aún, si en el único que puede influir, omitir este señalamiento o precisar un medio de defensa que no corresponda en términos de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de los Derechos del Contribuyente del Estado, es que los contribuyentes afectados por las actuaciones de la Secretaría de Finanzas del Estado cuenten con el doble de plazo que establezcan las normas legales para interponer el medio de defensa que corresponde. Por lo tanto, se considera infundado que ante este señalamiento en el mandamiento de ejecución en cuestión deba considerarse procedente el presente juicio, toda vez que persiste que dicho acto no es de carácter definitivo y en consecuencia no puede ser impugnado en el juicio contencioso administrativo ante este tribunal.
El tercer planteamiento del recurso, la inconforme sostuvo que el desechamiento es ilegal porque la ley del procedimiento contencioso administrativo no faculta al magistrado instructor a desechar la demanda en contra de un procedimiento administrativo de ejecución, lo que dice violenta en su perjuicio los artículos 14 y 15 de la ley del procedimiento contencioso administrativo en el Estado y los artículos 62 de la misma ley, así como los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, 1 y 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En el proyecto también se propone declararlo como infundado porque la procedencia de la vía es un presupuesto procesal en cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional que el juzgador debe estudiar de oficio antes de resolver el fondo de la cuestión planteada en la demanda. Se considera que en términos dispuestos en los artículos 14 y 4 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, los magistrados unitarios de este tribunal están en aptitud de analizar la procedencia de la vía en cualquier momento del juicio, incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, incluso oficiosamente cuando las partes no lo hubiesen controvertido puntualmente. Por lo tanto, con base en estas disposiciones, si al presentarse la demanda se advierte la ausencia de las condiciones mínimas requeridas para resolver el fondo del asunto, el magistrado puede determinar en ese momento si la desecha o no. Tal como ocurrió en el caso en concreto, en el que se desechó la impugnación que la hoy recurrente propuso por controvertirse una resolución que no encuadra en ninguno de los supuestos por los cuales es procedente, específicamente en el aspecto relativo a la competencia material que el legislador le atribuyó en la ley orgánica de este tribunal relativa a que solo pueden impugnarse resoluciones de carácter definitivo. Por último, con respecto a la violación de sus garantías de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva establecidos en el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, se indicó que al respecto de esas garantías no se traduce en que los tribunales dejen de observar cuestiones de procedencia en cualquier juicio, porque el análisis de la interpretación de la norma bajo los principios citados solo opera respecto de cuestiones de fondo. En ese sentido, es que las garantías en cuestión solo deben respetarse hasta que quede demostrado que no se actualiza ningún motivo de improcedencia del juicio, pues no es factible determinar que todo acto reclamado que tenga o pudiera tener relación con un derecho humano deba admitirse por la parte del juzgador, aunque inobserve lo establecido en las leyes respectivas, como en el caso de la ley orgánica de este tribunal. En este sentido, se propone, por todo lo anterior, procedente pero infundado este recurso y, en consecuencia, se propone confirmar la legalidad del acuerdo recurrido. Es cuanto. En ese sentido, ¿algún comentario, magistrado Alejandro Guerra? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Pues sí, se comparte la determinación, toda vez que efectivamente, a tratarse de actos emitidos dentro de del procedimiento administrativo de ejecución, este tribunal no es competente para conocer de ellos. Además de que en el acta de embargo no se advierte que la autoridad ejecutora haya embargado bien alguno y particularmente aquellos bienes que no sean susceptibles de remate y que exceptúen la procedencia del juicio. Por ejemplo, pues dinero en efectivo, depósitos de cuentas bancarias o ya bien sea bienes legalmente inembargables o actos de imposible reparación material. En ese sentido estamos de acuerdo con lo propuesto por el magistrado ponente. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Besteros, ¿algún comentario? Básicamente en el mismo sentido del magistrado Guerra, propiamente estamos de acuerdo con el sentido, el análisis de cada uno de los conceptos de impugnación, de los agravios, totalmente de acuerdo. Debemos de seguir y hacer ver importante que los actores y demandados dentro de los juicios contenciosos administrativos deben de cumplir con los presupuestos básicos para la procedencia de cada uno de los juicios. Partiendo de esa base, insisto, estoy de acuerdo con el sentido de la resolución y la confirmación. Gracias. Gracias. Si no hay más que agregar y considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente.
Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 20/2023/1 romano-A. El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 58/2023/2 romano-F, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, presidente magistrado. Te agradezco el uso de la palabra. Efectivamente, se trata del expediente 058/2023/2 romano-A, a través del cual el acto reclamado consiste en la ilegalidad o legalidad, específicamente del acuerdo de fecha 31 de agosto del 2023, mediante el cual la segunda sala unitaria determinó desechar por improcedente la demanda. Las consideraciones a través de las manifestaciones del recurrente son las siguientes. En el único agravio propuesto por el recurrente, identificado como primero, este señala que no es cierto que el acto reclamado consista en un acto notificado el 24 de octubre del 2022, toda vez que señala que en su escrito inicial de demanda interpuso juicio contencioso administrativo, impugnando vía excepción la prescripción del crédito fiscal número 300037 y que ilegalmente pretende la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado requerir su pago mediante el mandamiento de ejecución de fecha 18 de mayo del 23, diligenciado el 2 de junio del mismo año 2023. Argumenta además que su intención directa fue reclamar la prescripción del crédito fiscal antes aludido y la ilegalidad del mandamiento de ejecución. Por último, refiere que no manifestó en ningún momento que se haya hecho conocedor de algún acto de fecha 22 de octubre del 2022, sino que lo que reclamó fue la prescripción del crédito fiscal, con la particularidad de que el mismo fue objeto de un procedimiento administrativo de ejecución y cuyo origen desconoce. ¿Cuál es la propuesta para este honorable pleno? Primeramente, revocar el auto de fecha 31 de agosto del 2023. Ello es así porque, analizando el agravio propuesto por la parte actora, se advierte lo siguiente. La intención del actor al interponer la demanda lo fue para impugnar vía excepción la prescripción del crédito aludido, tal como lo cita de manera literal el recurrente. Pero se tomó en cuenta la notificación de fecha 24 de octubre del 2022 relativa a la resolución de la ACE de fecha 14 de octubre del 2022 para efecto de realizar el cómputo de los 30 días con que contaba la parte actora para la presentación de la demanda. Sin embargo, resulta contrario a derecho, pues no se debió haber tomado en cuenta la fecha de notificación antes referida. Lo anterior es así, habida cuenta de que, insisto, lo que se impugnó fue una prescripción y además el desconocimiento propiamente del acto origen del crédito o del supuesto crédito fiscal. Partiendo de esa base y en ese sentido, se propone a este honorable pleno que la sala de origen analice en forma conjunta y exhaustiva la demanda como un todo y admita la misma en su caso, siempre y cuando se cumplan con los requisitos previstos en el artículo 22 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, y de ser así, admitirla bajo las reglas del artículo 24, fracción segunda de la citada ley, es decir, tomando en cuenta el argumento de la actora en el sentido de desconocer la resolución que se combate. En consecuencia, se propone a este honorable tribunal revocar el auto de fecha 31 de agosto del 2023 para efecto de que la sala instructora emita uno nuevo y se pronuncie nuevamente respecto al escrito inicial, analizando la pretensión deducida por el actor y con plenitud de jurisdicción determine lo conducente conforme a derecho. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Se abre discusión en el presente asunto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Un comentario, gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Compartimos
Compartimos esta determinación, toda vez que efectivamente para realizar el cómputo de la interposición del juicio, incorrectamente se tomó en cuenta la fecha de notificación de la resolución, de la que el actor tachó como ilegal, de la cual puntualmente refirió a hacerse sabedor con el mandamiento de ejecución de fecha 18 de mayo de 2023, diligenciado el 2 de junio del 2022, por el cual se le pretendió realizar dicho cobro. Por lo cual estamos compartiendo la misma determinación y nuestro voto es en favor. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Coincido con ambos argumentos, pues ya yo creo que ya fue debidamente planteado, y en ese sentido, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. Gracias. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 58, diagonal 2023, diagonal 2 romano -F. El tercer y último proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación en la instancia de suspensión dictada en el expediente del juicio de nulidad 35, diagonal 2023, diagonal 3 romano -A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la voz a su titular, magistrado Alejandro Guerra. Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Y tal como lo menciona nuestro secretario general de acuerdos, el presente asunto a tratar respecto de un recurso de reclamación interpuesto en el expediente 35, diagonal 2023, diagonal 3 romano -A. Y antes de iniciar con la propuesta del proyecto a este honorable pleno, considero necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte actora en contra del auto de 10 de agosto de 2023, dictado dentro del cuadernillo de suspensión, mediante el cual se negó la suspensión provisional de la ejecución de la orden de suspensión temporal de las actividades comerciales de la parte actora, la cual es uno de los actos impugnados en el presente juicio. Sin embargo, se propone a este honorable pleno considerar declarar sin materia el recurso de reclamación aludido, toda vez que en fecha 4 de marzo de 2024 la tercera sala unitaria dictó sentencia definitiva en el expediente principal. Y lo anterior así se determina toda vez que la suspensión viene siendo secundaria y accesoria al juicio principal, cuya finalidad, todos sabemos, cuya finalidad cuando procede es la de mantener las cosas en el estado en el que se encontraban al momento de promover el juicio. Por lo tanto, si ya se dictó por parte de la tercera sala la sentencia definitiva correspondiente, es innegable que el recurso de reclamación en este caso queda sin materia. De ahí el proyecto propuesto a este pleno es declarar sin materia el recurso aludido. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre la discusión del presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Solamente que estoy totalmente de acuerdo con el sentido del proyecto. Realmente estamos de acuerdo en todos y cada uno de los argumentos expuestos por el magistrado y es cuanto, presidente. Gracias. Coincido con lo ya señalado, pues en virtud de que este recurso es evidente que queda sin materia al ya queda resuelto el fondo del asunto. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación en la instancia de suspensión, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno.
En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación en la instancia de suspensión dictada en el expediente del juicio en nulidad 35/2023/3 Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, procede a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales, en el que no se tienen programados proyectos a discutir, así como tampoco se tienen programados asuntos a tratar en los siguientes puntos del orden del día, números 8 y 9. Atento a lo anterior, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de sesión, siendo las 12:27 del 4 de abril del 2024, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias a todos.